La caza de brujas y la supremacía masculina. La domesticación de las mujeres. La política sexual de la caza de brujas se puede observar desde la perspectiva de la relación entre la bruja y el diablo, que constituye una de las novedades introducidas por los juicios de los siglos XV y XVII. La gran caza de brujas marcó un cambio en la imagen del diablo comparada con aquella que podía encontrarse en las vidas de santos medievales o en los libros de los magos del Renacimiento. En esta última el diablo era retratado como un ser maligno, pero con poco poder. Por lo general bastaba con rociar agua bendita y decir algunas palabras santas para derrotar sus ardides. Su imagen era la de un malhechor fracasado, que lejos de inspirar terror poseía algunas virtudes. El diablo medieval era un especialista en lógica, competente en asuntos legales, a veces representado en el acto de defender su caso frente a un tribunal. También era un trabajador cualificado que podía ser usado para cavar minas o construir murallas de ciudades, aunque era rutinariamente engañado cuando llegaba el momento de su recompensa. La visión renacentista de la relación entre el diablo y el mago también retrataba al diablo como un ser subordinado, llamado al deber, voluntario o no, como un sirviente, al que se le hacía hacer cosas según la voluntad de su maestro. La caza de brujas transformó la relación de poder entre el diablo y la bruja. Ahora la mujer era la sirvienta, la esclava, el súcubo en cuerpo y alma, mientras el diablo era al mismo tiempo su dueño y amo, proxeneta y marido. Por ejemplo, era el diablo quien se dirigía a la supuesta bruja. Ella rara vez lo hacía aparecer. Después de aparecérsele, el diablo le pedía que se convirtiera en su sirvienta. Y lo que venía a continuación era un ejemplo clásico de relación amo-esclavo, marido-mujer. Él le imprimía su marca, tenía relaciones sexuales con ella y en algunos casos incluso le cambiaba el nombre. Además, en una clara preconfiguración del destino matrimonial de las mujeres, la caza de brujas introducía un solo diablo, en lugar de la multitud de diablos que pueden encontrarse en el mundo medieval y renacentista. Y un diablo masculino, por cierto, en contraste con las figuras femeninas, cuyos cultos estaban presentes entre las mujeres de la Edad Media, tanto en las regiones mediterráneas como en las teutónicas. Puede apreciarse cuán preocupados estaban los cazadores de brujas por la afirmación de la supremacía masculina en el hecho de que incluso cuando se rebelaban contra la ley humana y divina, las mujeres tenían que ser retratadas como serviles a un hombre. Y el punto culminante de su rebelión, el famoso pacto con el diablo, tenía que representarse como un contrato de matrimonio pervertido. La analogía matrimonial era llevada a tal punto que las brujas confesaban que ellas no se atrevían a desobedecer al diablo, o más curioso aún, que no encontraban ningún placer en copular con él. Una contradicción con respecto a la ideología de la caza de brujas, para la cual la brujería era consecuencia de la lujuria insaciable de las mujeres. La caza de brujas no solo santificaba la supremacía masculina, también introducía a los hombres a temer a las mujeres, e incluso a verlas como destructoras del sexo masculino. Según predicaban los autores de de Malus Maleficarum, las mujeres son hermosas cuando se les mira, pero contaminan cuando se las toca. Atraen a los hombres, pero solo para debilitarles. Hacen todo para complacerles, pero el placer que dan es más amargo que la muerte, pues sus vicios cuestan a los hombres la pérdida de sus almas y tal vez sus órganos sexuales. Supuestamente una bruja podía castrar a los hombres o dejarlos impotentes, ya sea congelando sus fuerzas generativas o haciendo que su pene se levantase y se cayese según su voluntad. Algunas robaban a los hombres sus penes para esconderlos en grandes cantidades. En
en nidos de aves o en cajas, hasta que, bajo presión, eran forzadas a devolvérselos a sus dueños. Pero ¿quiénes eran estas brujas que castraban a los hombres o los hacían impotentes? Potencialmente todas las mujeres. En un pueblo o ciudad pequeño de unos pocos miles de habitantes, donde durante el momento de apogeo de la caza de brujas docenas de mujeres fueron quemadas en pocos años o incluso en pocas semanas, ningún hombre se podía sentir a salvo o estar seguro de que no vivía con una bruja. Muchos debían estar aterrorizados al oír que por la noche algunas mujeres dejaban su lecho matrimonial para viajar al aquelarre, engañando a sus maridos que dormían, poniendo un palo cerca de ellos, poniendo un palo cerca de ellos, o al escuchar que las mujeres tenían el poder de hacer que sus penes desaparecieran, como la bruja mencionaba en el Maleus, que había almacenado docenas de ellos en un árbol. Pero, ¿quiénes eran estas brujas que castraban a los hombres o los hacían impotentes? Potencialmente, todas las mujeres. En un pueblo o ciudad pequeña de unos pocos miles de habitantes, donde durante el momento de apogeo de la caza de brujas, docenas de mujeres fueron quemadas en pocos años o incluso en pocas semanas, ningún hombre se podía sentir a salvo, a estar seguro de que no vivía con una bruja. A pesar de los intentos individuales de hijos, maridos o padres de salvar a sus parientes femeninas en la hoguera, no hay registros, salvo una excepción de alguna organización masculina que se opusiera a la persecución, lo que sugiere que la propaganda tuvo éxito en separar a las mujeres de los hombres. La excepción proviene de los pescadores de una región vasca, donde el inquisidor francés Pierre Lancre estaba llevando a cabo juicios en masa que condujeron a la quema de una cantidad aproximada de 600 mujeres. Mark Kurlansky informa que los pescadores habían estado ausentes, ocupados en las temporadas anuales del bacalao. Pero cuando los hombres de la flota del bacalao de St. Jean de Luz, una de las más grandes del País Vasco, oyó rumores de que sus esposas, madres e hijas estaban siendo desnudadas, apuñaladas y muchas de ellas habían sido ya ejecutadas, la campaña del bacalao de 1609 terminó 2 meses antes. Los pescadores regresaron, garrotes en mano, y liberaron a un convoy de brujas que eran llevadas al lugar de la quema. Esta resistencia popular fue todo lo que hizo falta para detener los juicios. La intervención de los pescadores vascos contra la persecución de sus parientas fue un acontecimiento único. Ningún otro grupo u organización se levantó en defensa de las brujas. Sabemos en cambio que algunos hombres hicieron negocios denunciando mujeres, designándose a sí mismos cazadores de brujas, viajando de pueblo en pueblo, amenazando con delatar a las mujeres a menos que ellas pagaran. Otros hombres aprovecharon el clima de sospecha que rodeaba a las mujeres para liberarse de esposas y amantes no deseadas, o para debilitar la venganza de mujeres en las que ellos habían violado o seducido. Sin lugar a dudas, la falta de acción de los hombres en contra de las atrocidades a las que fueron sometidas las mujeres estuvo con frecuencia motivada por el miedo a ser implicados en los cargos, ya que la mayoría de los hombres juzgados por este crimen fueron parientes de sospechosas o sentenciadas por brujería. Pero no hay duda de que los años de propaganda y terror sembraron entre los hombres las semillas de una profunda alienación psicológica con respecto a las mujeres, lo cual quebró la solidaridad de clase y minó su propio poder colectivo. Podemos estar de acuerdo con Marvin Harris. La caza de brujas dispersó y fragmentó todas las energías de protesta latentes. Hizo a todos sentirse impotentes y dependientes de los grupos sociales dominantes, y además dio una salida local a sus frustraciones. Por esta razón, impidió a los pobres, más que a cualquier otro grupo social, enfrentarse a la autoridad eclesiástica y al orden secular.
y reclamar la redistribución de la riqueza y la igualdad social. Al igual que hoy, al reprimir a las mujeres, las clases dominantes sometían de forma aún más eficaz a la totalidad del proletariado. Instigaban a los hombres que habían sido expropiados, empobrecidos y criminalizados, a que culparan a la bruja castradora por su desgracia y a que vieran el poder que las mujeres habían ganado frente a las autoridades como un poder que las mujeres utilizarían contra ellos. Todos los miedos profundamente arraigados que los hombres albergaban con respecto a las mujeres, fundamentalmente por la propaganda misógina de la Iglesia, fueron movilizados en ese contexto. No solo se culpó a las mujeres de que los hombres se volvieran impotentes, también su sexualidad fue convertida en un objeto de temor, una fuerza peligrosa, demoníaca. A los hombres se les enseñó que una bruja podía esclavizarlos y encadenarlos a su voluntad. Una acusación recurrente en los juicios por brujería era que las brujas llevaban a cabo prácticas sexuales degeneradas, centradas en la copulación con el diablo y en la participación en orgías que supuestamente se daban en el aquelarre. Pero las brujas también eran acusadas de generar una excesiva pasión erótica en los hombres, de modo que a los hombres atrapados en algo ilícito les resultaba fácil decir que habían sido embrujados, o a una familia que quería poner término a la relación de un hijo varón con una mujer que desaprobaban, acusar a ésta de bruja. El Malleus escribió: existen 7 métodos por medio de los cuales las brujas infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Tercero, eliminando los miembros destinados a ese acto. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres. Sexto, provocando el aborto. Séptimo, ofreciendo los niños al diablo. Las brujas fueron acusadas simultáneamente de dejar impotentes a los hombres y de despertar pasiones sexuales excesivas en ellos. La contradicción es solo aparente. En el nuevo código patriarcal que se desarrolló en concomitancia con la caza de brujas, la impotencia física era la contraparte de la impotencia moral. Era la manifestación física de la erosión de la autoridad masculina sobre las mujeres, ya que desde el punto de vista funcional no había ninguna diferencia entre un hombre castrado y uno inútilmente enamorado. Los demonólogos miraban ambos estados con sospecha, claramente convencidos de que sería imposible poner en práctica el tipo de familia exigida por la prudencia burguesa emergente, inspirada en el Estado, con el marido como rey y la mujer subordinada a su voluntad, desinteresadamente entregada a la administración del hogar. Si las mujeres con su glamour y sus hechizos de amor podían ejercer tanto poder como para hacer de los hombres los súcubos de sus deseos. La pasión sexual minaba no solo la autoridad de los hombres sobre las mujeres, como lamentaba Montaigne. El hombre puede conservar su decoro en todo excepto en el acto sexual, sino también la capacidad de un hombre para gobernarse a sí mismo, haciéndole perder esa preciosa cabeza donde la filosofía cartesiana situaría la fuente de la razón. Por eso una mujer sexualmente activa constituía un peligro público, una amenaza al orden social, ya que subvertía el sentido de responsabilidad de los hombres y su capacidad de trabajo y autocontrol. Para que las mujeres no arruinaran a los hombres moralmente o, lo que era más importante, financieramente, la sexualidad femenina tenía que ser exorcizada. Esto se lograba por medio de la tortura, de la muerte en la hoguera y así como también de las interrogaciones meticulosas a las que las brujas fueron sometidas, mezcla de exorcismo sexual y violación psicológica. Para las mujeres, entonces los siglos XVI y XVII inauguraron verdaderamente una era de represión sexual. La censura y la prohibición llegaron a definir efectivamente su relación con la sexualidad.
Pensando en Michel Foucault, debemos insistir también en que no fue la pastoral católica, ni tampoco la confesión, lo que mejor demuestra como el poder en el crepúsculo de la era moderna. Hizo obligatorio que la gente hablara de sexo. En ningún otro lugar la explosión discursiva sobre el sexo que Foucault detectó en esa época fue exhibida con mayor contundencia que en las cámaras de tortura de la casa de brujas. Pero no tuvo nada en común con la excitación mutua que Foucault imagina fluyendo entre la mujer y su confesor. Sobrepasando ampliamente a cualquier cura de pueblo, los inquisidores forzaron a las brujas a desvelar sus aventuras sexuales con todo detalle, sin inmutarse por el hecho de que con frecuencia se trataba de mujeres viejas, y sus hazañas sexuales databan de muchas décadas atrás. De una manera casi ritual, forzaban a las supuestas brujas a explicar de qué manera habían sido poseídas por el demonio en su juventud, qué habían sentido durante la penetración, qué pensamientos impuros habían albergado. Pero el escenario sobre el cual se desplegó este discurso acerca del sexo fue la cámara de torturas, donde las preguntas fueron hechas entre aplicaciones de la garrucha a mujeres enloquecidas por el dolor. De ningún modo podemos suponer que la orgía de palabras que las mujeres torturadas de esta manera estaban forzadas a pronunciar incitaba su placer o reorientaba por sublimación lingüística su deseo. En el caso de la casa de brujas, que Foucault ignora sorprendentemente en su Historia de la sexualidad, el discurso interminable sobre sexo no fue desplegado como una alternativa a, sino en servicio de, la represión, la censura, el rechazo. Ciertamente podemos decir que el lenguaje de la casa de brujas produjo a la mujer como una especie diferente, un ser sui generis, más carnal y pervertido por naturaleza. También podemos decir que la producción de la mujer pervertida, entre comillas, fue un paso hacia la transformación de la vis erótica femenina en vis laborativa, es decir, un primer paso hacia la transformación de la sexualidad femenina en trabajo. Pero debemos apreciar el carácter destructivo de este proceso, que también demuestra los límites de una historia de la sexualidad. En general, como la propuesta por Foucault, que trata la sexualidad desde la perspectiva de un sujeto indiferenciado, de género neutro, y con una actividad que tiene las mismas consecuencias para hombres y mujeres. La caza de brujas y la racionalización capitalista de la sexualidad. La caza de brujas no trajo como consecuencia nuevas capacidades sexuales ni placeres sublimados para las mujeres. Fue en cambio el primer paso de una larga marcha hacia el sexo limpio entre sábanas limpias, y la transformación de la actividad sexual femenina en un trabajo al servicio de los hombres y la procreación. En este proceso fue fundamental la prohibición por antisociales y demoníacas de todas las formas no productivas, no procreativas de la sexualidad femenina. La repulsión que la sexualidad no procreativa estaba comenzando a inspirar está bien expresada por el mito de la vieja bruja, volando en su escoba que como los animales que también montaba cabras, yeguas, perros. Era una proyección de un pene extendido, símbolo de la lujuria desenfrenada. Esta imaginería revela una nueva disciplina sexual, que negaba a la vieja fea, que ya no era fértil, el derecho a una vida sexual. En la creación de este estereotipo, los demonólogos se ajustaban a la sensibilidad moral de su época, tal y como reflejan las palabras de dos contemporáneos ilustres de la casa de brujas. ¿Acaso hay algo más odioso que ver una vieja lasciva? ¿Qué puede ser más absurdo? Y sin embargo es tan común. Es peor en las mujeres que en los hombres. Mientras que ella es una vieja bruja, una arpía, no puede ver ni oír, no es más que un cadáver, aúlla y seguramente tiene un semental.
pero aún resulta mucho más divertido ver a ciertas viejas que casi ya se caen de viejas, y tienen tal aspecto de cadáver que parecen difuntas resucitadas, decir a todas horas que la vida es muy dulce, que todavía están en celo, se embadurnan constantemente el rostro con aceites, nunca se separan del espejo, se depilan las partes secretas, enseñan todavía sus pechos blandos y marchitos, solicitan con tembloroso gruñido sus apetitos lánguidos, beben a todas horas, se mezclan en los bailes de las muchachas y escriben cartitas amorosas. Esto estaba muy lejos del mundo de Chaucer, donde la comadre de Bath, después de quemar a 5 maridos, podía aún declarar abiertamente: «Bienvenido sea el sexto, no pretendo de ninguna manera ser casta. Cuando uno de mis maridos se ha ido, otro cristiano debe hacerse cargo de mí». En el mundo de Chaucer, la vitalidad sexual de la mujer vieja era una afirmación de la vida contra la muerte. En la iconografía de la casa de brujas, la vejez impide a las mujeres la posibilidad de una vida sexual. La contamina, convierte la actividad sexual en una herramienta de la muerte, más que en un medio de regeneración. Si no se tiene en cuenta la edad, pero sí la clase, de las mujeres juzgadas por brujería, hay una constante identificación de la sexualidad femenina con la bestialidad. Esto venía sugerido por la copulación con el dios Cabra, una de las representaciones del demonio. El tristemente célebre besó su cauda y la acusación de que las brujas conservaban una variedad de animales, diablillos o familiares, que les ayudaban en sus crímenes y con los cuales mantenían una relación particularmente íntima. Se trataba de gatos, de perros, liebres, sapos, de los que la bruja cuidaba, supuestamente con el objeto de amamantarse de ellos por medio de tetillas especiales. Había también otros animales que jugaban un papel en la vida de la bruja, como instrumentos del demonio: las cabras y las yeguas nocturnas. La llevaban volando al aquelarre, los sapos le proveían veneno para sus brebajes. Tal era la presencia de los animales en el mundo de las brujas, en el que debemos suponer que ellos también estaban siendo juzgados. El matrimonio entre la bruja y sus familiares era quizá una referencia a las prácticas bestiales que caracterizaban la vida sexual de los campesinos en Europa, que continuaron siendo un delito capital mucho después del final de la caza de brujas. En una época en la que se estaba comenzando a adorar la razón y a disociar lo humano de lo corpóreo, los animales fueron también sujetos a una drástica devaluación, reducidos a simples bestias. Al otro, excesivo, símbolos perennes de lo peor de los instintos humanos. Pero el excedente de presencias animales en las vidas de las brujas sugiere también que las mujeres se encontraban en un cruce de caminos resbaladizo entre los hombres y los animales, y que no solo la sexualidad femenina, sino también la sexualidad como tal se asemejaba a lo animal. Para sellar esta ecuación, las brujas fueron con frecuencia acusadas de cambiar la forma y tomar apariencia animal, siendo el sapo el animal al que se hacía referencia más comúnmente. El sapo, en tanto símbolo de la vagina, sintetizaba la sexualidad, la bestialidad y el mal. La casa de brujas condenó la sexualidad femenina como la fuente de todo mal, pero también fue el principal vehículo para llevar a cabo una amplia reestructuración de la vida sexual que, ajustada a la nueva disciplina capitalista del trabajo, criminalizaba cualquier actividad sexual que amenazara la procreación, la transmisión de la propiedad dentro de la familia o restara tiempo y energías al trabajo. Los juicios por brujería brindan una lista aleccionadora de las formas de sexualidad que estaban prohibidas en la medida en que eran no productivas: la homosexualidad,
el sexo entre jóvenes y viejos, el sexo entre gente de clases diferentes, el coito anal, el coito por detrás, se creía que resultaba en relaciones estériles, la desnudez y las danzas. También estaba proscrita la sexualidad pública y colectiva que había prevalecido durante la Edad Media, como en los festivales de primavera de origen pagano, que en el siglo XVI aún se celebran en toda Europa. Compárese en este contexto la descripción que hace Stubbes, Anatomía del abuso, 1583, de la celebración de los mayos en Inglaterra, con los típicos relatos del aquelarre que acusaban a las brujas de bailar en estas reuniones, saltando de arriba a abajo al son de los caramillos y las flautas, entregadas plenamente al sexo y a la parranda colectiva. Cuando llega mayo, cada parroquia, ciudad y pueblo se reúne hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes. Corren al monte y a los bosques, cerros y montañas, donde pasan toda la noche en pasatiempos placenteros y por la mañana regresan trayendo arcos de abedul y ramas de árboles. La joya más preciada que traen al hogar es el árbol de mayo, que portan con gran veneración. Luego empiezan a comer y celebrar, a saltar y a bailar a su alrededor, como hacían los paganos cuando adoraban a sus ídolos. Puede hacerse una comparación análoga entre las descripciones del aquelarre y las descripciones que hicieron las autoridades presbiterianas escocesas de los peregrinajes a manantiales sagrados y a otros sitios santos que la Iglesia Católica había promovido, pero a los que los presbiterianos se opusieron por considerarlos congregaciones del diablo y ocasiones para prácticas lascivas. Tendencia general de este período es que cualquier reunión potencialmente transgresora en encuentros de campesinos, campamentos rebeldes, festivales y bailes fuera descrita por las autoridades como un posible aquelarre. Para un ejemplo de un aquelarre verosímil, en el que los elementos sexuales se combinan con temas de que evocan la rebelión de clase, véase la descripción de Julian Cornwall del campamento rebelde que los campesinos establecieron durante la sublevación de Norfolk de 1549. El campamento causó bastante escándalo entre la alta burguesía, que aparentemente lo consideró un verdadero aquelarre. La conducta de los rebeldes fue tergiversada en todos sus aspectos. Se decía que el campamento se convirtió en la meca de toda la gente viciosa del país. Bandas de rebeldes buscaban víveres y dinero. Se dijo que 3.000 bueyes y 20.000 ovejas, sin contar cerdos, aves de corral, ciervos, cisnes y miles de celemines de maíz, fueron traídos y consumidos en unos pocos días. Hombres cuya dieta cotidiana era con frecuencia escasa y monótona, se rebelaron ante la abundancia de carne y se derrochó con imprudencia. El sabor fue mucho más dulce por provenir de bestias que eran la raíz de tanto resentimiento. Las bestias eran las más costosas ovejas productoras de lana, que estaban efectivamente, como dijo Tomás Moro en su Utopía, comiéndose a los humanos, y que las tierras arables y los campos comunes estaban siendo cercados y convertidos en pasto para su crianza. El banquete es un tema importante en muchas representaciones del aquelarre, una fantasía en una época en la que las hambrunas eran la experiencia común en Europa. Detalle de la lámina de Jean Ciarnot para Tableau de Pierre Delancre. También es significativo que en algunas zonas del norte de Italia, ir al aquelarre se decía ir al baile o ir al juego, lo que da cuenta de la campaña que la Iglesia y el Estado estaban llevando a cabo en contra de tales pasatiempos. Tal y como señala Ginsburg, una vez eliminados del aquelarre los mitos y adornos fantásticos
descubrimos una reunión de gente, acompañada por danzas y promiscuidad sexual. Y debe añadirse de mucha comida y bebida, que con seguridad eran una fantasía común en una época en la que el hambre era una experiencia corriente en Europa. Cuán revelador de la naturaleza de las relaciones de clase en la época de la caza de brujas es que los sueños del cordero asado y cerveza pudieran ser vistos como signos de connivencia diabólica por una burguesía, siempre con el ceño fruncido, bien alimentada y acostumbrada a comer carne. Siguiendo un camino muy trillado, Ginsburg califica, sin embargo, las orgías asociadas con el aquelarre como alucinaciones de viejas que le servían de recompensa por una existencia escuálida. De esta manera culpa a las víctimas de su desaparición. Ignora también que no fueron las mujeres acusadas de brujería, sino la élite europea, la que dedicó infinitud de pliegos de papel a discutir tales alucinaciones. En disquisiciones, por ejemplo, sobre el papel de los súcubos y de los íncubos, o de si la bruja podía ser o no fecundada por el diablo. Una pregunta que aparentemente interesaba todavía a los intelectuales en el siglo XVIII. Hoy, estas grotescas disquisiciones son ocultadas en las historias de la civilización occidental, o bien son sencillamente olvidadas, aunque tramaran una red que condenó a cientos de miles de mujeres a la muerte. De esta forma, el papel de la caza de brujas ha jugado en el desarrollo del mundo burgués y específicamente en el desarrollo de la disciplina capitalista de la sexualidad, ha sido borrado de la memoria. No obstante, es posible establecer la relación entre este proceso y algunos de los principales tabúes de nuestra época. Tal es el caso de la homosexualidad, que en muchas partes de Europa era plenamente aceptada, e incluso durante el Renacimiento, pero fue luego erradicada en la época de la caza de brujas. La persecución de la homosexualidad fue tan feroz, la persecución de los homosexuales fue tan feroz, que su memoria todavía está sedimentada en nuestro lenguaje. Fagot nos recuerda que los homosexuales eran a veces usados para encender el fuego, donde las brujas eran quemadas, mientras que la palabra italiana finocchio, hinojo, se refiere a la práctica de desparramar estas plantas aromáticas en las hogueras con el fin de tapar el hedor de la carne ardiente. Es particularmente significativa la relación que la caza de brujas estableció entre la prostituta y la bruja, en tanto refleja el proceso de devaluación que sufrió la prostitución durante la reorganización capitalista del trabajo sexual. Como dice el dicho, prostitución de joven, bruja cuando vieja, ya que ambas usaban el sexo solo para engañar y corromper a los hombres, fingiendo un amor que solo era mercenario. Y ambas se vendían para obtener dinero y un poder ilícito. La bruja, que vendía su alma al diablo, era la imagen ampliada de la prostituta, que vendía su cuerpo a los hombres. Tanto la vieja bruja como la prostituta eran símbolos de esterilidad, la personificación misma de la sexualidad no procreativa. Así, mientras en la Edad Media la prostituta y la bruja fueron consideradas figuras positivas que realizaban un servicio social a la comunidad, con la caza de brujas ambas adquirieron las connotaciones más negativas, relacionadas físicamente con la muerte y socialmente con la criminalización, y fueron rechazadas como identidades femeninas posibles. La prostituta murió como sujeto legal solo después de haber muerto 1000 veces en la hoguera como bruja. O mejor dicho, a la prostituta se le permitía sobrevivir, incluso se convertiría en útil, aunque de manera clandestina, solo mientras la bruja pudiera ser asesinada. La bruja era el sujeto social más peligroso, el que ante los ojos de los inquisidores era menos controlable,
Era ella quien podía dar dolor o placer, curar o causar daño, mezclar los elementos y encadenar la voluntad de los hombres. Incluso podía causar daño solo con su mirada. Un mal de ojo, que presumiblemente podía matar. La naturaleza sexual de sus crímenes y su estatus de clase baja distinguían a la bruja del mago del Renacimiento, que resultó ampliamente inmune a la persecución. La teurgia y la brujería compartían muchos elementos. Los temas derivados de la tradición mágica ilustrada fueron introducidos por los demonólogos en la definición de brujería. Entre ellos se encontraba la creencia de origen neoplatónico de que Eros es una fuerza cósmica que une el universo a través de relaciones de simpatía y atracción, permitiendo al mago manipular e imitar a la naturaleza en sus experimentos. Un poder similar se atribuía a la bruja, quien, según se decía, podía levantar tormentas con solo sacudir un charco, o podía ejercer una atracción similar a la unión de los metales en la tradición alquimista. La ideología de la brujería reflejó el principio bíblico común a la magia y la alquimia, que estipula una conexión entre la sexualidad y el saber. La tesis de que las brujas adquirieron sus poderes copulando con el diablo se hacía eco de la creencia alquimista de que las mujeres se habían apropiado de los secretos de la química, copulando con demonios rebeldes. La teurgia, sin embargo, no fue perseguida. Aunque la alquimia fue cada vez peor vista, ya que parecía una búsqueda inútil, y como tal una pérdida de tiempo y recursos. Los magos eran una élite que con frecuencia prestaban servicios a príncipes y a otras personas que ocupaban altos puestos, y los demonólogos los distinguían cuidadosamente de las brujas, al incluir la teurgia, en particular la astrología y la astronomía, dentro del ámbito de las ciencias.